Bien, es nuestro primer acto, el mío particularmente, muchas de las señas, así que estamos todos así como muy tratando de organizarnos bien y que salga lo más lindo posible. Bueno, preguntamos, te hacemos la pregunta a vos. ¿Qué edad tenían cuando fueron a la guerra? Bueno, yo tenía... Yo era soldado y me habían dado, teníamos que estar un año en ese momento porque tenía el servicio militar y yo ya me habían dado la baja. Después me reincorporaron, cuando se tomaron las islas nos llamaron y tuvimos que reincorporarnos. Yo tenía 18 años en ese momento. Bueno, yo tenía 24 años. Era personal de cuadro, o sea, suboficial de la Fuerza Aérea Argentina. Yo tenía 19 años y era marinero del crucero General Belgrano. Muy jovencitos, como van escuchando. ¿Tuvieron algún tipo de entrenamiento o preparación previa? ¿Cuáles? Bueno, yo era un ciudadano, no era militar, yo era un soldado que le tocaba por ley y por obligación, nos tocaba a los 18 años hacer el servicio militar. Por lo tanto, yo la poca formación que tuve la tuve que tener en el regimiento y lamentablemente muy poca tuvimos los soldados. Yo por estar en el crucero General Belgrano, yo había entrado en la Armada en el 79 y en el 81 fui de pase al crucero General Belgrano. Entonces todo el adiestramiento que tuve fue todo el año, todo el 81 y parte del 82. Bueno, en mi caso particular, el adiestramiento que teníamos era la instrucción militar y sí realizábamos práctica de combate cuando estábamos en el instituto de formación, o sea, en la escuela. Pero después de egresar del instituto de formación militar, nunca más tuvimos instrucción militar y práctica de combate, tiro, en fin. Sí, en la teoría es todo mucho más sencillo, porque uno puede diagramar, proyectar, pero cuando se lleva a la realidad, a la práctica, la situación es totalmente distinta. ¿Cómo se enteraron? ¿Qué tenían que ir? ¿De qué tenían que ir? ¿Cuáles fueron sus reacciones? Yo estaba en mi casa, estaba por empezar a estudiar en la facultad y recibimos a la noche, por los medios de comunicación, que habían tomado las islas y que iban a empezar a citar a las clases. Yo era clase 62. Entonces, y cuando dieron el número de documento mío que me tenía que presentar en el Regimiento 7 de La Plata, mi papá me llevó y entré. Lo que pasa que en ese momento nadie pensábamos que íbamos a tener una guerra, porque habían tomado la isla Malvinas y nunca pensábamos que iban a venir desde Inglaterra a combatir con nosotros, cosa que fue un error muy grande por parte de las Fuerzas Armadas de ese momento. Se equivocaron y costó muchísimas vidas. Yo me entero arriba del crucero General Belgrano, en Puerto Belgrano. El comandante nos hace una formación a la mañana, el día 2 de abril, y nos dice que se había recuperado las Islas Malvinas y que seguramente nosotros íbamos a tener alguna tarea. No sabíamos cuál era y a los 10-12 de abril empezaron a traer muchos proyectiles para cargar el crucero General Belgrano. Entonces ahí sí nos dimos cuenta que nosotros íbamos a ser partícipes de la guerra de Malvinas. Bueno, en mi caso estaba Franco, aquí en Saladillo, y por esos años no existían las redes sociales, no había celular, así que me notificaron a través de mi unidad de la Fuerza Aérea, se comunicaron aquí a la comisaría de Saladillo por teléfono fijo. Vinieron con un móvil de la policía a notificar a mi casa que me tenía que presentar a la brevedad en mi destino a la Fuerza Aérea. Bueno, así fue. Habrá sido a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche ya estaba en mi unidad
fuimos al Estado Mayor de la Fuerza Aérea, que es el edificio Cóndor, nos proveyeron el armamento, la ropa, y al otro día a la mañana, en un avión de Aerolíneas Argentinas, ya estábamos volando para el primer destino, que era Comodoro Rivadavia. Después de ahí se hacía el cruce a Malvinas. Todo muy rápido. Nosotros prácticamente, esto fue el 3 de abril, y yo pude cruzar a la isla el día 8 de abril. Así que estuvimos 4 o 5 días en Comodoro Rivadavia, viendo la posibilidad de en qué avión podíamos cruzar, y bueno, las ansias eran muchas. En el caso nuestro queríamos conocer Malvinas, saber de qué se trataba. Así que bueno, fue las ansias eran muy grandes. ¿Qué sintieron cuando llegaron y mientras estuvieron allá? Bueno, cuando llegamos, la verdad, no sabíamos que íbamos a ir a Malvinas. Nos subieron a un avión y nos llevaron al sur. Y a la noche nos dijeron que al otro día íbamos a Malvinas, bajamos en Malvinas. Era una situación bastante tranquila, porque, vuelvo a repetir lo que dije hoy, nunca pensamos que íbamos a ir a la guerra. Nos resultaban un poco extrañas por la vegetación, que prácticamente no hay árboles. Es todo como si fuera pasto, pero blando, porque hay turba. Y bueno, nos llamó la atención todo eso, pero no teníamos realmente miedo en ese momento. Hasta que nos formamos, nos armamos las carpitas. A mí me tocó estar en Puerto Argentino, a unos 10 kilómetros, más o menos, no sé exactamente la distancia, pero en el medio no había casas, no había nada ahí. Pero el 1 de mayo empezamos a sentir a las 4 de la mañana muchos tiros y balas, y veíamos una munición que es antiaérea, y se ve el recorrido, se pone roja o verde. Cuando sale, y realmente pensamos que estaban practicando, porque en los días se practicaba mucho los disparos y eso. Y cuando quisimos acordar, teníamos los Sea Harrier, los aviones, o no sé qué aviones de ellos eran, que entraban justo por el lugar donde estábamos nosotros, y estaban empezando a bombardear el aeropuerto. Y realmente ahí lo que sentimos fue mucho miedo, y empezamos al otro día, no nos alcanzaban las palas y eso para hacer las trincheras abajo de tierra, para meternos, y a partir de ahí empezó el hostigamiento continuo de Inglaterra, en el día los aviones y en la noche los barcos. Y bueno, más o menos grandes rasgos es eso. Bueno, en el caso nuestro, mi especialidad dentro de la Fuerza Aérea fue comunicaciones. Así que bueno, ni bien pudimos cruzar a Malvinas en un avión, en un Hércules C-130 cargado con tanques, municiones. Bueno, llegamos a Malvinas en una tardecita muy gris, muy fría, lluviosa. Bueno, mirábamos para todos lados a ver qué era el significado, a dónde estábamos llegando, y lo único que vimos fue armamento, tanques, soldados. Recién se estaba desplegando, estaban llegando las tropas a Malvinas. Enseguida se armó en una especie de carpa una central de comunicaciones con los equipos, y ahí empezamos a operar desde la isla al continente en forma permanente, y así fue sucesivamente durante toda la guerra. Los combates al principio, desde abril hasta el 1 de mayo, que ahí fue ese primer día cuando se iniciaron los combates, el 1 de mayo a las 5 menos cuarto de la mañana fue el primer ataque aéreo inglés a Puerto Argentino. El objetivo de ello era destruir la pista. Logrando destruir la pista, no nos permitía reabastecernos al continente, visto que todo, alimentos, ropa, municiones, se hacía todo a través de los aviones. Entonces, destruyendo la pista,
no teníamos esa posibilidad. Bueno, no lo pudieron lograr. Ese primer ataque del 1 de mayo lo hicieron más o menos con entre 24 y 25 bombas de 500 kilos, arrojadas, bombardeos aéreos, arrojadas desde los aviones, pero tuvieron tan mala puntería que solo una bomba explotó en una parte de la pista, no la dejó fuera de servicio, o sea que nuestros aviones, por suerte, pudieron seguir operando hasta el último, hasta 24 horas antes de que se termine el combate. Toda una proeza por parte de los pilotos. Bueno, no nos extendemos más porque sería muy amplio todo lo que esté relacionado con Malvinas, ¿no? Vamos a ir contestando preguntas para que no sea tan largo. ¿Quién les anunció la retirada? Y bueno, nosotros nos tomaron prisioneros los ingleses y nos metieron en unos galpones, y había un general, creo que era Menéndez, que estaba ahí en las islas, y el presidente, que en ese momento era Galtieri, él quería que ya estábamos todos replegados y nos habían pasado realmente en las primeras fuerzas, habían sido muy duros los combates y teníamos muchísimas bajas y estábamos todos replegados en Puerto Argentino. Galtieri, yo tuve la suerte de estar cerca de la radio donde transmitían, y él quería que todos los soldados volviéramos a combatir hasta que no quedara ninguno que resistieran. Por suerte Menéndez le dijo que él rompía todas las claves y toda la comunicación y que él decidía que no se seguía. Y bueno, ahí los ingleses nos tomaron prisioneros. En el caso particular mío nos trataron bien, pero lo que sí nos metieron en galpones muy grandes, y cuando bajaron la bandera argentina subieron la de ellas, que fue realmente muy doloroso, pero lamentablemente lo hicieron con toda la intención, porque nos hicieron formar a todos, los de infantería que estábamos ahí, nos hicieron mirar cómo ellos subían la bandera. Bueno, en el caso nuestro de Fuerza Aérea, por tener una especialidad que es comunicaciones, indudablemente en una guerra, creo que en otros índoles también sin comunicaciones no hay nada que se pueda realizar, ¿no? Desde la palabra, el sonido, en fin. Nosotros con 15 días de anticipación, nuestro comandante en jefe de la Fuerza Aérea desde el continente le pide a nuestro jefe que estaba en la isla que por favor le enviase la bandera de guerra de la Fuerza Aérea al continente, porque no quería que fuese tomada prisionera. Entonces nuestro jefe le dice: quédese tranquilo, la bandera de guerra de la Fuerza Aérea ya está en el continente, porque se vienen días muy difíciles. O sea, sabíamos que la rendición estaba a caer, y también como Marcelo, en el caso nuestro, entregamos el armamento, por supuesto que lo destruimos antes de entregarlo, el armamento, los equipos de comunicaciones. En la guerra se destruye todo, lo que no se puede recuperar se destruye para que no sea tomada prisionera por el enemigo. Y también estuvimos prisioneros una semana en la base aérea militar Malvinas, que era el aeropuerto. Luego de ahí estuvimos 2 días en Puerto Argentino, donde se firmó la rendición, y nosotros teníamos cuando estuvimos en Malvinas nos decían que no teníamos que tener contacto con ningún kelper, o sea, ni acercarnos, ni hablar, ni acercarnos a los almacenes que ellos tenían. Cuando se firmó que estábamos todos embarcando para volver al continente, sobre la isla aparecieron todas las banderas británicas, ¿sí? Así que bueno, fue uno de los momentos más tristes, pero sí vinimos con la satisfacción de saber que cada uno de nosotros, los que estuvimos en Malvinas, hicimos todo lo que estuvo al alcance y dejó lo mejor de sí para defender la patria. Nosotros somos el nexo de los hermanos nuestros que murieron defendiendo la patria. Nosotros volvimos y lo podemos contar. Por eso somos veteranos de guerra. Nosotros no somos héroes de Malvinas, somos veteranos de guerra. Los héroes de Malvinas son los 649
hermanos nuestros argentinos que dejaron su vida para defendernos. En mi caso, yo me entero porque al hundirse el crucero yo no tenía destino de dónde ir y nos mandan, nos repartieron a los 779 que regresamos en distintos lugares. A mí me toca Punta Indio y 4 días antes de que se rindieran en Puerto Argentino, nos reúne el jefe de la base de Punta Indio y nos dicen que estaba, justamente lo que decía Daniel, que estaba a punto de perder las islas y ser tomada otra vez por los ingleses. Y realmente fue muy doloroso escuchar ese mensaje, porque nosotros teníamos a 323 héroes de nuestra patria y pensábamos en ese momento que los 323 era una muerte en vano, de sacrificio, y sabíamos de sus familiares que estaban sufriendo, de las madres, de las esposas, de los hijos. Y realmente es muy triste sentir eso de que esas muertes iban a ser en vano, ¿no? Pero bueno, hoy lo estamos recordando y como decía Daniel, es un homenaje a los 649 muertos, no sé a nosotros. Nosotros lo que tenemos es venir a ustedes y contarles lo que hemos vivido y bueno, nada más. ¿Cuál o cómo era la rutina diaria en cuanto a la comida y higiene? Bueno, yo estaba en tierra, o sea, ellos estaban con los aviones, ellos en el mar. A nosotros nos tocaba estar en el medio del campo, teníamos una sola muda de ropa, la comida era muy poca, había algunos corderos sueltos, que seguramente no quedó ninguno. Se hacía un cordero a la tarde, 3, 4 de la tarde, y se hacía para la compañía mía tenía 148 soldados, y con ese cordero teníamos que comer los 148, tomábamos una sopa nada más a la tarde. La ropa era una sola muda de ropa y teníamos algunos oficiales en la parte de infantería que realmente nos trataron muy mal. Por ejemplo, el 25 de mayo, cuando no cantábamos con fuerza el himno, mientras los aviones ingleses bombardeaban, no teníamos muchas ganas de cantar el himno, la verdad. Como no teníamos fuerza, él agarró una pistola 9 milímetros y nos apuntó y nos hizo meter en como un laguito que había, que era agua muy fría porque hacía 20 grados bajo cero en Malvinas, y con esa ropa mojada así tuvimos que estar 2 días para que se secaran, o 1 día y medio para que se secara, muertos de frío, sin comida. Y bueno, por eso hubo tanta cantidad también en Malvinas por el frío, con muchos soldados que cuando ha habido algún reencuentro nos encontramos que le han tenido que amputar algún pie porque se congelaban y bueno, había que traerlos de regreso. O sea que las condiciones eran muy, muy malas y la inferioridad que teníamos de tierra con los ataques de ellos cuando nos atacaron cuerpo a cuerpo era abismal. Nosotros una sola muda de ropa y ellos, por ejemplo, tenían un equipo de combate que tenía una pila que le aumentaba 5 grados la temperatura. El armamento nuestro, por ejemplo, la mayoría no funcionaba, no porque fuera un mal armamento, era bueno, pero estaba en muy malas condiciones, no funcionaba, y ellos venían, el 80% tenían miras láser, no sé, era abismal la diferencia, y también es muy bueno saber que no estábamos luchando solamente contra Inglaterra, luchábamos con un apoyo muy, muy grande de Estados Unidos y sobre todo, lo que más me duele, a mí personalmente, de los chilenos. Realmente mucho de lo que logró Inglaterra ahí, se lo debe a los chilenos porque los reabastecían con combustible y realmente eran eran 2 potencias muy grandes contra nosotros que no podíamos atinar a nada. Y lo único que pusimos, como decía él,
fue realmente muy valorable. El accionar de la Fuerza Aérea fue espectacular, ver que eran realmente profesionales, no así los que estuvieron en tierra, realmente desde Galtieri hasta el último que estuvo en tierra, yo creo que son muy pocos los que se salvan. Fue realmente una condena lo que nos hicieron, y yo creo que gran parte de los que murieron allá, tengo el caso de un amigo mío, Juan Colombo de Roque Pérez, que eran 12 tiradores, y cuando nos atacaron los ingleses, de la noche del 11 de junio, cuando quiso hablar o pedir que le dijeran qué hacer, porque realmente éramos muy chicos, no teníamos ni idea de lo que teníamos que hacer en un caso de un cuerpo a cuerpo, se encontraron con que ni siquiera el suboficial que estaba a cargo de ellos estaba ahí. Se habían retirado antes y los habían dejado solo en el medio del combate. Por eso, mi opinión particular sobre los jefes míos, y hablando de los míos, sobre esos militares es muy parcial. Lo mismo lo de ellos, a ellos los bombardearon fuera del ámbito de la zona de exclusión, una masacre que hicieron los ingleses realmente, y bueno, todas cosas que no tendrían que haber pasado si todo esto hubiera caminado por la paz, directamente con un diálogo, no llegar a una guerra. ¿Tenían comunicación con sus familias o amigos? ¿Cómo? No, en nuestro caso, el crucero no teníamos ninguna comunicación de nada. Solamente el comandante tenía comunicación muy esporádicamente en el día, porque teníamos que navegar en total silencio para que no ser descubierto por las tropas enemigas. Y lo que decía recién Marcelo del continente acá, de los hermanos chilenos, a nosotros la posición exacta de donde estaba el crucero la dieron las Fuerzas Armadas de Chile. Si no, a nosotros era muy difícil que nos hubieran ubicado por la forma que teníamos nosotros de navegar y los escoltas que teníamos. ¿Hoy en día guardan algún objeto que utilizaron en la guerra? No, en el caso particular mío, cuando volvimos, nos llevaron a Campo de Mayo, los militares, y todo lo que teníamos nos sacaron todo. Yo no tengo nada. Lo único que tengo es una medalla, como esa que tiene él, que nos daban en caso de que un soldado muere, se corta la medalla y bueno, sirve para identificación. Yo lo único que tenía de recuerdo era la medalla de un amigo mío que murió allá, que él me la había dado a mí y yo le había dado la mía, cosa que no se puede hacer, pero nosotros lo habíamos hecho, y tenía unos bolsos que teníamos, yo tenía la llave de él, y él murió en el momento que nosotros nos replegábamos a Puerto Argentino. Después de 6 o 7 años en un deshielo, lo ubicaron por las cartas. Y sinceramente no tuve la fuerza como para ir a darle esas dos cosas a los padres, porque no era muy amigo mío. Perdón. Y los padres murieron de tristeza. Bueno, en mi caso, parte del uniforme, me ha quedado prácticamente la gorra, y después, bueno, ropa, está en el museo. En el museo nuestro hay parte del uniforme de Guillermo Nicoló, parte de mi uniforme, que nos pidieron si lo podíamos donar al museo, así que bueno, sí, está ahí. También lo único que pudimos traer, porque nos sacaron todo, era únicamente lo puesto, y las cartas. Todavía tenemos algunas cartas que nos enviaba la familia, y bueno, y las cartas que nosotros le enviamos a nuestra familia, que uno las ve ahora, las vuelve a leer, y realmente no toma dimensión del significado que tenía, ¿no? Pero bueno,
Sí, muy poquito nos quedó de la guerra. No pudimos traer nada porque todo quedó allá. ¿Cómo fue volver a sus casas? Y eso es lo más que duele, porque en mi caso tuvimos 33 horas arriba del aviso Burruchaga, que nos rescató, nos llevan a Ushuaia, de ahí nos proveen ropas y alimentos, y nos preparan y nos preguntan qué tipo de lesiones teníamos y qué es lo que habíamos pasado en ese momento, el hundimiento. Tomamos un avión a Río Gallego, de Río Gallego a Puerto Belgrano. Cuando llegamos a Puerto Belgrano, vimos muchos familiares esperando a sus seres queridos, en el cual en mi caso no había nadie de mi familia, porque no sabían si yo estaba vivo. Recién llegando a Río Gallegos le avisan que yo que había sobrevivido, y no tuvieron tiempo de llegar a Puerto Belgrano. Me suben a una línea colectiva que creo que era el Cóndor, no sé, el Cóndor, algo así, con la empresa El Cóndor. Llego hasta Lobos, donde están mis tíos, y la sorpresa de mis tíos cuando me ven, porque tampoco sabían que yo iba a Lobos, no sabían, lo llaman a mi padre y a mi madre y me fueron a buscar. La verdad que lo que me pasó a mí, venir en ese colectivo, la gente, sin saber quién era yo, lo que me había pasado, pero vi otra realidad de la guerra, de lo que se estaba viviendo allá. No se sentía en la provincia de Buenos Aires lo que se sentía en el sur. Parecía realmente que no había guerra. Y es muy triste porque nos sentíamos solos. Yo me sentí solo en ese momento. Y pensaba en ellos, que estaban en Malvinas. Digo, ¿cómo puede ser que el país esté tan dividido? Y no entender lo que se estaba sufriendo allá, en Malvinas. La verdad que es muy triste. El regreso, la verdad que es muy triste. Por lo menos en mi caso. Sí, más o menos él contó muy similar. Nosotros nos tenían que tener 10 días en Campo de Mayo para evaluarnos, a ver cómo habíamos vuelto. En realidad tuvimos 3 días, se armó un poco de fiola y nos tuvieron que mandar para el regimiento. Y mis padres habían estado todo el día esperándome ahí en el regimiento 7 de La Plata, pero les avisaron que no íbamos a volver. En realidad nosotros nos mandaron un micro, eran como 20 micros, y bueno, cuando llegamos mis hijos se habían vuelto porque pensaron que íbamos a estar los 10 días y bueno, fue una mala información, como fue toda la guerra. Y bueno, yo llegué, no estaban ellos, pero tampoco sabían si yo estaba vivo porque hacía más de 15 días que no teníamos ninguna comunicación de nosotros. Y bueno, por suerte me alojé ahí cerquita del departamento. Bueno, perdón, cuando llegamos pude hablar por una radio y dije que era Marcelo Mengarelli de Saladillo. Y justamente una persona acá que es papá de Eduardo Rivarola lo escuchó y le fue a avisar a mis padres y ahí se enteraron que yo estaba vivo. A la noche se contactó una persona ahí a la zona del regimiento, yo estaba muy cerquita, ahí a 2 cuadras, si quería que nos trajera, y nos trajeron en auto y bueno, me encuentro con mis padres, imagínense cómo fue. Ellos habían pasado igual o peor que yo, porque realmente tener un hijo que no saben si está vivo o no es muy serio. Fue muy emotivo el encuentro. Bueno, puntualmente, en mi caso, nosotros volvimos desde
desde Malvinas hasta Ushuaia, en el rompehielo, Almirante Irizar, que está navegando nuevamente, hace poco lo hemos vuelto a poner en servicio. En ese momento estaba como buque hospital. Desde Ushuaia, bueno, ahí nos recibieron, ahí la primera vez después del conflicto que volvimos a comer un sándwich, ¿sí? Volvimos a comer pan. Muy emotivo también fue recibir un sándwich y una gaseosa. Bueno, volvimos en avión a Palomar y bueno, como ustedes podrán apreciar, la vivencia de cada uno de nosotros fue totalmente distinta. Y dentro de los 8.000, no más de 10.000 combatientes que tuvimos en Malvinas, todos tienen vivencias totalmente distintas. Unos las pasaron bien, otros no tanto. Nosotros tenemos compañeros que la han pasado bárbaro. Sí, genial, han comido hasta cordero, faltaba que viniera el Principito y estaba todo bárbaro, fue el cumpleaños de 15 años. Pero bueno, en el caso nuestro, por eso hago hincapié en decir que hemos tenido vivencias totalmente distintas. En el caso de la Fuerza Aérea, nosotros éramos la fuerza con menos efectivos, prácticamente no teníamos soldados, éramos todos oficiales y suboficiales, muy pocos soldados. De hecho, las bajas que tiene la Fuerza Aérea en sí son todos oficiales y suboficiales, creo que hay 4 o 5 soldados nada más. Cuando nosotros llegamos al continente, la Fuerza Aérea nos recibió con todos los honores. ¿Sí? Nos hicieron una formación, una banda militar, nos cambiaron la ropa, la verdad que nos recibieron como nos tenían, como deberían haber recibido a todos los excombatientes que estuvimos en Malvinas. No fue caso así de ejército, bueno, y de Juan muy particular también. Vine para Saladillo, me esperaba mi familia, y lo más triste ahora, ¿no? Yo a los 15 días estaba trabajando en el aeropuerto de Ezeiza, en la región aérea centro, normalmente, como si nada hubiese pasado. Me volví a poner mi uniforme y estaba trabajando en mi especialidad, comunicaciones, como que para la Fuerza Aérea del Abrigo Malvinas, fue como un paseo, como una comisión más. Pero bueno, fue muy emotivo también porque al principio sabía dónde estábamos y en el último tiempo se cortaron todo el enlace que teníamos con el continente y con la familia. Así que también estaba la posibilidad de que no estuviésemos vivos, y bueno, fue una alegría muy grande el habernos encontrado con nuestra familia y con nuestros amigos, ¿no? ¿Algo más que ustedes quieran contar? Parece que yo. Sí, no, ya sé. No, realmente voy a tomar la palabra en nombre de ellos también. Agradecer a todo el personal presente. Gracias por esto. Esto es para homenajear a los 649 muertos. Nosotros lo que hacemos es transmitir lo que hemos vivido, nada más. Y recuerden ustedes que los héroes son aquellos que quedaron en Malvinas. Nosotros no somos héroes. Y la verdad, muchas gracias. Hablábamos un poquito recién que esto que se está haciendo, y agradecerle a los docentes, a la institución, el ayudarnos a malvinizar, que esta causa no termine cuando no quede un solo veterano, que continúe a través de nuestros nietos, de nuestros hijos, de los institutos. Y es muy difícil por ahí narrar lo que es Malvinas. 24 horas en una guerra tiene un significado muy grande, pasan muchas cosas. Y poder explicarle a los chicos chiquitos, que a lo mejor no tienen ni idea, pero sí nos da un profundo honor y placer con el respeto que escucharon y las preguntas que nos hicieron. La verdad que fue muy lindo, muy emotivo, son unos días muy especiales para nosotros, recordar todo lo que se vivió. Bueno, no mucho por agregar, no tengo de todo lo que dijo él, pero realmente lo sentimos, que yo fui al jardín los otros días y realmente me asombró cómo nos escucharon los nenes y después las repercusiones que tuvieron, porque justamente tengo a mi nieto ahí, en las casas de los chicos, por los comentarios que le hicieron a mi hija, los padres.
Y creemos nosotros, a mí al principio, los primeros años, me costaba muchísimo, no iba ni a los actos siquiera, hasta que por ahí entendí que la única manera de que realmente se sepa lo que pasó en Malvinas es que lo podamos contar nosotros. Porque después los historiadores y todo se cuentan cosas que por ahí, en la historia nosotros tenemos la posibilidad de que lo pueden contar los que vivieron ahí. Y como en el caso de ellos, la parte que vivieron ellos, la que viví yo, son todas totalmente diferentes y nos sirve de mucho ir a las escuelas y que se siga malvinizando. Realmente yo creo que la gente poco a poco se va compenetrando más con el tema Malvinas y lo ves especialmente en los chicos y en las escuelas por el interés que tienen. Bueno, realmente cuando uno viene, nos invitan a estos actos y ver a los alumnos de la atención que prestan de lo que nosotros estamos relatando. La verdad que es muy lindo y es una caricia al alma, porque estos días para nosotros es muy, muy difícil poder expresarnos por el sentimiento que tenemos por nuestros caídos. Y la verdad que está muy bueno que los colegios malvinicen de la forma que se está haciendo años tras años. Y lo que decía Marcelo, lo que decía Daniel, va quedando para el futuro la verdad de lo que se vivió en el combate por la recuperación de nuestras Islas Malvinas.